La pregunta trata de los trastornos motores del esófago. Dentro de los trastornos motores del esófago es muy frecuente que pongan preguntas en el MIR sobre la disfagia. Como ya sabéis, la disfagia quiere decir dificultad para el paso del alimento desde la boca a través del esófago, finalmente para llegar al estómago. Dentro de los trastornos motores hay dos tipos de disfagia: disfagia alta u orofaringia, que la preguntan bastante poco en el MIR y consiste en la dificultad del paso desde la boca a través del esfínter esofágico superior a la parte alta del esófago, y en segundo lugar las disfagias esofágicas, que son mucho más frecuentes que las pregunten en el MIR y son las que vamos a comentar en esta pregunta. Dentro de las disfagias esofágicas se pueden dividir en dos grupos: los trastornos motores y las disfagias mecánicas. Las disfagias motoras, esofágicas motoras, son aquellas que se deben a una alteración en la fuerza o en la coordinación de los músculos implicados. Sin embargo, los trastornos mecánicos son obstrucciones debidas a que existe un obstáculo que se encuentra en el esófago y que impide pasar correctamente el alimento. Entonces, es muy importante saber un algoritmo para poder clasificar qué enfermedad tiene el paciente en cada pregunta. En primer lugar, hay que hacerse tres preguntas distintas. Si el trastorno es algo intermitente, es decir, ocurre unos días sí y otros días no; si es un trastorno progresivo, es decir, que va empeorando con el paso de los días. En segundo lugar, hay que preguntarse también si el paciente refiere que comienza la disfagia con sólidos o con sólidos y con líquidos. Y finalmente nos tenemos que preguntar cuál es el dato acompañante, un dato clave que suelen dar en la pregunta. Si el paciente nos dice que tiene disfagia desde el principio, tanto para sólidos como para líquidos, tenemos que pensar que se trata de un trastorno motor, es decir, al músculo del esófago le da lo mismo si es algo líquido o si es algo sólido. Por lo tanto, tanto si es disfagia para sólidos y para líquidos, hay que pensar en trastorno motor. Después de que sabemos que es un trastorno motor, si además nos dicen que es un trastorno progresivo, es decir, va empeorando con el paso de los días, y además nos añaden en la pregunta que tiene regurgitación y pérdida de peso, hay que pensar en el trastorno motor que se llama acalasia. Sin embargo, si nos dicen que es progresivo, como os he dicho, va empeorando con el paso del tiempo, pero se asocia a pirosis, es decir, quemazón retroesternal, hay que pensar en la esclerodermia, en la esclerosis sistémica progresiva. Finalmente, si es un trastorno motor, pero sin embargo es intermitente, es decir, unos días está mal el paciente y otros días no aparece, y además generalmente en la pregunta suelen decir que el paciente tiene dolor torácico, y este dolor torácico suele aparecer con la ingesta de alimentos fríos, hay que pensar en el espasmo esofágico difuso. En segundo lugar, si nos dicen que el paciente únicamente tiene disfagia o se le produce disfagia al principio solo con los sólidos, pero los líquidos, el agua y otros líquidos le pasan adecuadamente, hay que pensar en que es una obstrucción mecánica, algo sólido que está interrumpiendo el paso del alimento. Si es un trastorno mecánico y además es intermitente, ocurre unos días sí y unos días no, hay que pensar en membranas o anillos a nivel del esófago. Sin embargo, si es un trastorno progresivo, solo nos quedan dos enfermedades que pueden ser, si es algo que va empeorando con el paso del tiempo, es decir, el cáncer de esófago o bien la estenosis péptica benigna. Si nos preguntan un paciente con una estenosis péptica benigna, generalmente nos ponen un paciente de edad media, alrededor de 40 o 50 años, nos dicen que el paciente tiene mucha pirosis y es muy importante que no haya perdido peso. Sin embargo, si nos quieren preguntar un paciente con un cáncer de esófago, nos pondrán un paciente de una edad mayor, generalmente 60 o 70 años, nos dirán que tiene una disfagia que avanza muy rápidamente y finalmente suelen añadir que el paciente ha perdido peso. En el caso en la pregunta que comentamos, se trata de una paciente que tiene esclerodermia, es decir, que en principio debería tener una disfagia tanto para sólidos como para líquidos, un trastorno motor asociado a pirosis, pero en este caso en concreto, la pirosis, la regurgitación de mucho tiempo de evolución, ha producido una estenosis péptica progresiva, es decir, una fibrosis de la parte inferior del esófago, y finalmente ha acabado dando una disfagia esofágica de tipo mecánico.
La acalasia, como sabéis, es un trastorno motor que se caracteriza por la falta de neuronas de tipo de los plexos ganglionares a nivel de la pared del esófago. Como faltan estas células ganglionares, no se producen las contracciones del esófago adecuadamente y el esfínter esofágico inferior tampoco se relaja como debería después de la deglución. Por lo tanto, la acalasia tiene una serie de síntomas, siendo el más importante una disfagia que, como hemos explicado previamente, es tanto para sólidos como para líquidos, es decir, una disfagia motora, que se suele asociar con frecuencia a regurgitación de alimento no ácido y a lo largo del tiempo se va produciendo también pérdida de peso. También puede asociar molestias retroesternales y otros síntomas, pero lo que nunca puede aparecer, y en principio es incompatible con la acalasia, es la aparición de reflujo gastroesofágico. Para diagnosticar la acalasia es útil una radiografía simple de tórax en la que se suele ver ensanchamiento del mediastino, se suele ver en algunos casos la ausencia de la burbuja gástrica y en otros casos se puede ver un nivel hidroaéreo, pero es muy útil la realización de un esofagograma varitado, es decir, decirle al paciente que tome una papilla de bario para dibujar la morfología que tiene el esófago. Se suele ver que el esófago no se contrae adecuadamente y la parte baja está afilada, que es lo que llaman en cola de ratón o en pico de pájaro. También es muy importante, antes de realizar el diagnóstico definitivo, realizar una endoscopia. En la endoscopia se ve que el esófago suele estar dilatado y que la parte baja del esófago no permite el paso adecuadamente del endoscopio, pero tras realizar un poco de fuerza sí que permite su paso. Es importante el realizar la endoscopia por varios motivos. En primer lugar, para descartar formas de acalasia secundarias, es decir, otras enfermedades como un tumor de cardias o un cáncer de esófago que pueden simular la acalasia. Y también para ver cómo está la mucosa antes de realizar ningún tratamiento. Finalmente, también los pacientes suelen tener con frecuencia esofagitis y dentro de la esofagitis, es decir, la inflamación del esófago, frecuentemente es por Candida albicans. Finalmente, lo que nos da el diagnóstico definitivo de la acalasia es el estudio manométrico, introducir una sonda a través de la nariz y medir las presiones en el esófago. Dentro del estudio manométrico hay dos tipos de hallazgos que se suelen encontrar. En primer lugar, que ninguna de las contracciones del esófago es peristáltica, es decir, ninguna hace avanzar el bolo alimenticio, y en segundo lugar, que el esófago, el esfínter esofágico inferior, no se relaja adecuadamente. En esta pregunta tratan de saber cómo se hace el diagnóstico de la acalasia, pero nos están preguntando por la acalasia secundaria, no por la acalasia primaria. Si nos preguntasen por la acalasia primaria, el diagnóstico de elección sería la manometría. Sin embargo, aquí nos están preguntando por la acalasia secundaria, es decir, otra enfermedad distinta que produzca un cuadro similar a la acalasia. Por lo tanto, para diagnosticar la acalasia secundaria es muy importante realizar una endoscopia y tomar biopsias de la unión gastroesofágica. Por lo tanto, el diagnóstico de la acalasia primaria se realiza con manometría y el diagnóstico de la acalasia secundaria se realiza con endoscopia y toma de biopsia. En esta pregunta vamos a hablar sobre los tumores esofágicos. Dentro de los tumores esofágicos, que como sabéis hay tanto tumores benignos como tumores malignos, los más preguntados en el MIR son los tumores malignos. Dentro de los tumores malignos hay dos tipos, el carcinoma epidermoide y el adenocarcinoma. El carcinoma epidermoide es más frecuente y es más típico de personas mayores, pero el adenocarcinoma está aumentando su incidencia. Es muy importante que sepáis cuáles son los factores de riesgo de todos los tumores que se preguntan en el MIR. Dentro del carcinoma epidermoide, que es el más frecuente, los factores de riesgo más importantes son el alcohol y el tabaco. El factor de riesgo más potente, aunque es menos frecuente, es la ingesta de cáusticos como lejía y otras sustancias que pueden lesionar el esófago. También la presencia de enfermedad celíaca, déficits de algunas vitaminas o la tilosis palmoplantar, que es la hiperkeratosis de las palmas y de las plantas, también son otras lesiones que pueden predisponer a la aparición de carcinoma epidermoide. Dentro del adenocarcinoma, sin embargo, que es menos frecuente pero que está aumentando en incidencia, el factor de riesgo fundamental es la presencia de esófago de Barrett, es decir, un epitelio similar al epitelio intestinal en la parte baja del esófago.
y también, aunque está puesto un poco más en duda, es la ingesta de alcohol o fumar tabaco. En segundo lugar, el diagnóstico del carcinoma de esófago se realiza mediante endoscopia y toma de biopsias, y el diagnóstico de extensión se hace mediante la realización de un escáner. En esta pregunta vamos a explicar cómo se interpreta la serología del virus de la hepatitis B. Es muy importante conocer cómo se interpreta esta serología, ya que la preguntan con mucha frecuencia. El virus de la hepatitis B tiene un genoma que está formado, como ya sabéis, por una doble cadena de DNA que tiene 4 genes distintos. El gen que se denomina gen S, que codifica el antígeno de superficie, que es el primero que se produce. En segundo lugar tenemos el gen C, que tiene 2 partes, una parte que se denomina precore, que codifica una proteína larga que se denomina antígeno E, y otra región más pequeña que se denomina región core y que codifica otra proteína que se denomina proteína HBC y que forma también parte de la cápside. En tercer lugar está el gen X, que está relacionado con la producción de cáncer de hígado, y por último el gen que se denomina gen P, que produce la polimerasa. Es muy importante que sepáis que cuando se produce la infección, lo primero que aparece es el antígeno S. El antígeno S lo que indica es la presencia del virus, es decir, no si está replicándose o no si está activo o no, sino únicamente si el virus está presente. Después de aparecer este antígeno, aparece otro antígeno en la sangre que se denomina antígeno E. El antígeno E lo que indica es que el virus se está replicando en ese momento, es decir, que el virus está activo. Posteriormente, después de aparecer el antígeno S, aparece en la mayoría de los pacientes anticuerpos contra ese antígeno S que se denominan anti-HBs. Esos anticuerpos lo que hacen es neutralizar el antígeno y curan la enfermedad. Sin embargo, en un porcentaje pequeño de pacientes, esta respuesta inmune no se produce y continúa la infección. Se produce una hepatitis crónica. En muchos pacientes aparecen también anticuerpos contra el antígeno E que lo que hacen es que desaparezca ese antígeno y se produzca lo que se conoce con el nombre de seroconversión, es decir, el virus pasa de estar activo a estar inactivo, pasa de ser un portador activo a un portador inactivo. Finalmente, es muy importante que sepáis que aparecen también unos anticuerpos que se denominan anticuerpos anti-HBC. Estos anticuerpos lo que indican es contacto con el virus, no si está o si está replicándose, sino si ha existido en algún momento contacto con el virus. Si el contacto fue hace mucho tiempo, se producen anticuerpos anti-HBC de tipo IgG. Sin embargo, si el contacto fue reciente, se denominan anticuerpos de tipo IgM. En el caso que nos ocupa, se trata de un paciente de 60 años que viene con clínica de hepatitis aguda, es decir, con dolor en el hipocondrio, ictericia y elevación de transaminasas. Nos ponen una serie de serologías en la que podemos observar que el paciente ha tenido una hepatitis por el virus B, pero está curada, es decir, ya no tiene el antígeno S positivo. Sin embargo, en la última serología nos dicen que el paciente tiene anticuerpos de tipo IgM contra el virus A. Por lo tanto, este paciente ha pasado previamente una hepatitis por el virus B, pero la hepatitis que está teniendo en ese momento es una hepatitis por el virus A. El virus D es un virus con genoma de tipo RNA, que es un virus defectivo, es decir, únicamente puede infectar al paciente cuando el paciente tiene también el virus B. Por lo tanto, hay dos situaciones posibles, es decir, que el virus B y el virus D se infecten al mismo tiempo, y esto es lo que se conoce con el nombre de coinfección, o bien que el paciente ya tuviese previamente el virus B y posteriormente, en una nueva transfusión o infección por transmisión por drogas o por lo que sea, se produce una transmisión posterior del virus D. Son completamente distintas tanto la clínica que tienen como la serología. En el caso de la coinfección, es decir, cuando se infectan al mismo tiempo, el paciente suele tener una hepatitis aguda que es autolimitada, se cura sola y es muy típico que haya un doble pico de transaminasas, es decir,
Inicialmente suben, vuelven a bajar para subir posteriormente. Esto se debe a que el virus D tarda más tiempo en hacer daño al hígado. En la serología observaremos que el RNA del virus D es positivo y los anticuerpos de tipo IgM también son positivos. Además, es muy importante fijarse en que los anticuerpos de tipo HBC contra el virus B son de tipo IgM, es decir, la infección por el virus B ha ocurrido recientemente. Sin embargo, en el caso de la sobreinfección, suele ser un paciente con una hepatitis B crónica más o menos estable que posteriormente se infecta por el virus D. En este caso, es muy frecuente que se produzca un fallo hepático fulminante y también evoluciona casi en el 100% de los casos a cirrosis. En este caso, la serología del virus D es idéntica, el RNA y los anticuerpos son de tipo IgM, sin embargo, la serología del virus B es lo que nos diferencia la coinfección de la sobreinfección. En el caso de la sobreinfección serán de tipo IgG, es decir, el paciente tenía la infección por el virus B desde hace más tiempo. En esta pregunta es un paciente de 30 años que viene con clínica de hepatitis aguda y en la serología nos dicen que tiene el antígeno S positivo, es decir, que tiene el virus B, y además el anticuerpo anti-HBC es de tipo IgM, es decir, es una hepatitis B aguda, pero al mismo tiempo también tiene serología positiva para el virus D. Esto lo que quiere decir es que los dos virus se han infectado al mismo tiempo, es decir, se trata de una coinfección por el virus B y por el virus D. En esta pregunta vamos a comentar parte del tratamiento del virus de la hepatitis B y los factores que se relacionan con una buena o una mala respuesta al tratamiento con interferón. Los pacientes que están infectados por el virus B, el único tratamiento que puede curar totalmente el virus, hacer que desaparezca, es el interferón. Sin embargo, muchos pacientes de los que tienen hepatitis B crónica en nuestro país son resistentes a este tratamiento. Por lo tanto, inicialmente, si se cree que puede responder, el paciente es tratado con interferón. Sin embargo, si no responde o se cree que tiene factores de mala respuesta, se puede iniciar directamente con un tratamiento que se llama lamivudina. La lamivudina es un fármaco antiviral que se utiliza también en el VIH y lo que hace es no curar la enfermedad, pero evita que se replique, que se duplique el virus. La lamivudina se da todos los días y se da por vía oral. Sin embargo, el problema que tiene la lamivudina es que hay muchos pacientes que a lo largo de los años van desarrollando resistencias. Aquellos pacientes que desarrollan resistencias tienen que ser tratados con otros antivirales más potentes, aunque también se dan por vía oral y que son más caros, como por ejemplo el entecavir o el adefovir. Es importante saber cuáles son los factores que indican una buena o una mala respuesta al tratamiento con interferón. En primer lugar, el sexo. La respuesta es más favorable en el sexo femenino. También la edad. Cuanto más jóvenes son los pacientes, mejor responden al tratamiento con interferón. Si el paciente está infectado por el VIH o tiene algún otro tipo de problema en el sistema inmune, suele también responder peor y se suele iniciar directamente con lamivudina. Si el paciente tiene mucha fibrosis en el hígado, cuando le realizamos una biopsia, también suele responder peor, o si los niveles de DNA en la sangre son muy elevados. Es muy importante que os acordéis de las transaminasas. Curiosamente, si las transaminasas están altas, el paciente responde mejor al interferón porque el interferón lo que hace es potenciar el sistema inmune y si las transaminasas están altas, indica que hay inflamación en el hígado. Esta pregunta trata de ver cuáles son los factores de buena o mala respuesta al tratamiento con interferón. Todos los factores que mencionan son factores de una buena respuesta al tratamiento con interferón, salvo la presencia de transaminasas bajas. Curiosamente, las transaminasas bajas nos indican que el paciente va a responder mal al tratamiento con interferón y no se debe tratar. Esta pregunta va a tratar sobre la epidemiología del virus de la hepatitis C. El virus de la hepatitis C es un virus RNA que se transmite igual que el virus B y que el D a través de la sangre.
Por lo tanto, existen tres mecanismos distintos de transmisión del virus C, a través de sangre, transfusiones, hemoderivados, etcétera, por vía sexual o bien a través por vía maternofilial, de la madre al hijo. Sin embargo, es muy poco frecuente que el virus C se transmita por vía sexual o por vía maternofilial. Lo más frecuente es que el virus se transmita por la sangre, pero la mayoría de los pacientes con virus de la hepatitis C no pertenecen a ningún a ningún grupo de riesgo en concreto. No suelen ser adictos a drogas por vía parenteral, ni suelen ser pacientes hemofílicos que requieran muchas transfusiones, sino que son personas que, sin saber muy bien por qué, en algún momento de la vida se les ha hecho una transfusión o a través de distintos tipos de agujas o dentistas previamente cuando existían menos condiciones de higiene. Este virus, el principal problema que tiene no es que produzca una hepatitis aguda muy importante, ya que la mayoría de las veces suele ser asintomática, sino el principal problema que tiene es que la mayoría de las veces, en un 80% de los casos, cronifica. Y al cronificar puede dar lugar a una hepatitis crónica, posteriormente da lugar a cirrosis con sus complicaciones e incluso la aparición de hepatocarcinoma. Existen varios tipos de virus de la hepatitis C. En concreto, hay algunos que tenéis que saber porque son más importantes y los preguntan con mayor frecuencia. El genotipo 1, en concreto el genotipo 1b, es el más frecuente en España. El genotipo 3 es el más frecuente en pacientes con VIH o adictos a drogas por vía parenteral y responde bastante bien al tratamiento. El genotipo 1, que es el más frecuente en España, sin embargo, responde peor. El genotipo 2 es muy parecido al genotipo 3, pertenece al grupo de los que responden de forma favorable. Sin embargo, el genotipo 4 es de los que forman parte de los virus de la hepatitis C con respuesta desfavorable. Por lo tanto, el 1 y el 4 responden mal al tratamiento, sin embargo, el 2 y el 3 responden favorablemente. Aquí nos preguntan qué es falso respecto al virus de la hepatitis C. Es verdad que la mayoría de las veces, en un 80%, cronifica y también que es la hepatopatía más frecuente en pacientes infectados por el VIH. También es verdad que el genotipo 3 es el más frecuente en adictos a drogas por vía parenteral. Y también es correcto que la mayoría de los pacientes no saben por qué han cogido el virus de la hepatitis C ni pertenecen a ningún grupo de riesgo en concreto. Sin embargo, lo que sí que es falso, y es la respuesta que hay que señalar, es que el genotipo 1, que es el más frecuente en España, requiera únicamente 6 meses de tratamiento, ya que es un genotipo que suele responder mal y, por lo tanto, requiere entre 12 y 18 meses de tratamiento. En esta pregunta vamos a comentar cómo se trata el virus de la hepatitis C. Para tratar el virus de la hepatitis C, que únicamente se trata cuando es una infección crónica, hay que tener en cuenta que siempre tienen que estar elevadas las transaminasas. Si las transaminasas no están elevadas, no se debe tratar al paciente. Posteriormente hay que determinar el genotipo. Si tenemos un genotipo favorable, como el genotipo 2 o el genotipo 3, únicamente se requiere tratamiento durante 6 meses con interferón y ribavirina. Posteriormente no sería necesario continuar con el tratamiento. Sin embargo, si se trata de un genotipo desfavorable, como el genotipo 1 o el genotipo 4, siendo el genotipo 1 el más frecuente en España, habría que realizar una biopsia hepática. Si el paciente tiene una fibrosis muy leve o no tiene, es decir, una fibrosis F0 o F1, no sería necesario tratar todavía al paciente. Habría que esperar a que evolucione más la enfermedad, porque es un tratamiento muy duro que dura entre 1 año y 1 año y medio y que tiene muchos efectos adversos. Si el paciente tiene un grado de fibrosis F2, F3 o F4, sí que se trataría. Sin embargo, si tiene una cirrosis descompensada, es decir, con encefalopatía, ascitis o insuficiencia renal, habría que compensarla primero porque si no el paciente puede fallecer con este tratamiento. Posteriormente, una vez hemos visto que tiene un grado de fibrosis adecuado, habría que tratar con interferón y ribavirina durante 1 año. Es muy importante saber que a los 3 meses de tratamiento hay que realizar una determinación de la carga viral. Si el virus es totalmente negativo
o ha disminuido al menos 2 ceros en la carga viral, por ejemplo, ha pasado de 100.000 copias a 1.000 copias, se continúa el tratamiento. Esto se conoce con el nombre de respuesta virológica precoz. Sin embargo, si no ha respondido, es muy importante saber que no se debe continuar el tratamiento, porque se ha demostrado que ningún paciente de los que no responden a los 3 meses se cura posteriormente. Por lo tanto, si ha habido una respuesta virológica precoz, se continúa hasta completar el año y posteriormente, una vez acabado el tratamiento, a los 6 meses hay que determinar otra vez la carga viral. Si el virus es negativo, se denomina respuesta virológica persistente o respuesta virológica mantenida y se puede considerar que el paciente se ha curado. Esta pregunta es una pregunta compleja que pusieron en el año 2007 y que trata de ver cuál es la respuesta correcta. No es correcto que el genotipo 1 sea un genotipo que indique una respuesta favorable, ya que el genotipo 1 indica, igual que el 4, una respuesta desfavorable. Tampoco es correcto que la presencia de anticuerpos antinucleares indique que se trate una respuesta de una hepatitis autoinmune, ya que existen muchos pacientes con virus C que también tienen anticuerpos antinucleares. Y tampoco es correcto que el paciente tenga una cirrosis, ya que describen en la biopsia que el paciente no tiene alteración de la arquitectura hepática. Las dos respuestas que más nos hacen dudar son la 3 y la 4. En concreto, la 3 nos indica que la elevada viremia, es decir, la elevada carga viral, es un signo de mal pronóstico. Esto es un poco dudoso, pero no es un signo de mal pronóstico, sino un signo de mala respuesta al tratamiento. Eso no quiere decir que al paciente vaya a complicarse o vaya a morirse antes por esta enfermedad. Por lo tanto, la elevada viremia indica que no responde bien al tratamiento, no que el paciente tenga un mal pronóstico. Sin embargo, lo que es correcto, por todos los datos que nos dan en el caso, es que está indicado el tratamiento con interferón y ribavirina, ya que es un paciente con un genotipo 1 y que tiene una biopsia en la que tiene una fibrosis probablemente grado 3 y por lo tanto, y además tiene elevadas las transaminasas. Por lo tanto, sí que está indicado el tratamiento con interferón y ribavirina. Esta pregunta trata de conocer cuál es la histología de las hepatitis crónicas de tipo viral. Hay 3 tipos de hepatitis crónicas de tipo viral a nivel histológico. En primer lugar, se llama hepatitis crónica portal o hepatitis crónica persistente, que es la típica de aquellos pacientes que tienen una hepatitis crónica durante mucho tiempo y que evoluciona lentamente y que se caracteriza por un infiltrado de linfocitos a nivel del espacio porta. En segundo lugar, el segundo grado, es la hepatitis crónica lobulillar. En esta hepatitis aparece un infiltrado inflamatorio, además de en el espacio porta, en el espacio lobulillar. Por último, en la hepatitis crónica más activa, que antiguamente se llamaba hepatitis crónica activa, actualmente se llama hepatitis crónica periportal. En esta hepatitis lo que se observa es, además de un infiltrado de linfocitos tanto en el espacio porta como en el lobulillo, se observan grados variables de fibrosis y también lo que se llama rotura de la membrana limitante. La membrana limitante es una membrana de tejido fibroso que rodea el espacio porta y que en esta hepatitis está roto, está alterado. Por lo tanto, tal y como nos preguntan en este caso, se trata de saber cuál es el dato más característico de la hepatitis crónica activa o periportal. El dato más característico es la rotura de la membrana limitante, que también se conoce con el nombre de hepatitis de interfase. En este caso vamos a tratar sobre cómo se realiza la profilaxis de la hemorragia por varices gastroesofágicas. Es muy importante saber que en los pacientes que tienen cirrosis se forman con frecuencia varices que unen la parte baja del esófago con el estómago y que tienen tendencia a sangrar cuando la presión portal supera los 10 o 12 milímetros de mercurio. Cuando esto se produce así, es decir, cuando la presión está por encima de 12 milímetros de mercurio, es necesario hacer una profilaxis, evitar
que el paciente sangre. Hay dos tipos de profilaxis. La profilaxis primaria, es decir, la que se realiza cuando el paciente todavía no ha sangrado en ninguna ocasión, y la profilaxis secundaria, que se realiza cuando el paciente ya ha sangrado alguna vez y trata de evitar el resangrado. La profilaxis primaria se realiza únicamente cuando el paciente tiene una presión en las varices mayor a 10-12 milímetros de mercurio. Como en muy pocos hospitales se realizan mediciones de la presión portal, existe un método mediante la endoscopia. Si las varices se ven mediante la endoscopia cuando el paciente está en reposo, no está realizando ningún esfuerzo, se denominan varices grado 2 y a partir de ese grado ya está indicado realizar profilaxis. Sin embargo, si no hay varices o las varices solamente se ven cuando el paciente hace esfuerzos, hace la maniobra de Valsalva, eso se llama varices grado 1 y en ese caso no está indicado la profilaxis. La profilaxis primaria se hace con fármacos beta bloqueantes que no sean cardioselectivos, como por ejemplo el propanolol o el nadolol. La profilaxis secundaria, que consiste en evitar que el paciente resangre, se hace en todos los casos, es decir, todos los pacientes que han sangrado requieren profilaxis secundaria. La profilaxis secundaria se hace uniendo beta bloqueantes no cardioselectivos con nitratos por vía oral, como el mononitrato isosorbide, o bien juntando beta bloqueantes junto con una ligadura periódica con bandas mediante endoscopia de las varices. En este caso nos plantean un paciente que tiene virus C y que se observa en una gastroscopia que tiene varices de tamaño importante. En este paciente es necesario administrar beta bloqueantes no cardioselectivos como el propanolol. En este caso vamos a tratar sobre la ascitis. La ascitis es la acumulación patológica de líquido en el abdomen. La ascitis puede ser de muchos tipos, puede ser una ascitis inflamatoria producida por apendicitis, tuberculosis, incluso también por neoplasias, o bien puede ser una ascitis típica de cirrótico que se debe a una alteración de distintos factores vasodilatadores y vasoconstrictores en el organismo. En el paciente con cirrosis se produce una vasodilatación esplácnica y periférica y al mismo tiempo se produce una vasoconstricción dentro del hígado. Esto es lo que da lugar a la hipertensión portal y posteriormente, también debido a un mal manejo de sodio y agua por parte del riñón, se va produciendo la acumulación de líquido en el abdomen y también en las piernas. La ascitis se puede diagnosticar en parte mediante la clínica, viendo que el abdomen del paciente está distendido, que tiene una matidez cambiante a la percusión y también mediante el signo de la oleada, pero el método diagnóstico más útil y más sensible a la hora de diagnosticar la ascitis es la ecografía, ya que puede diagnosticar la ascitis a partir de 100 mililitros. Es muy importante también conocer el gradiente de albúmina, que es la diferencia de albúmina entre el plasma y el líquido ascítico. Si el gradiente de albúmina es mayor de 1,1, se dice que la ascitis está producida por hipertensión portal. Sin embargo, si es menor de 1,1, hay que pensar que se debe a una causa o un trastorno inflamatorio. En este caso, nos preguntan cuál es el método diagnóstico más útil para localizar y diagnosticar la ascitis. Como hemos comentado, el método diagnóstico más sensible que permite detectar la ascitis cuando hay únicamente 100 mililitros es la ecografía abdominal. Esta pregunta trata sobre el diagnóstico y el tratamiento de la peritonitis bacteriana espontánea. La peritonitis bacteriana espontánea es una complicación que aparece en pacientes con cirrosis y al mismo tiempo ascitis. Consiste en una infección, como su nombre indica, espontánea de este líquido ascítico que se debe en parte a trastornos inmunológicos que tienen los pacientes con cirrosis y alteración de la barrera intestinal. En este caso comentan un paciente de 60 años que tiene ascitis, que tiene una cirrosis por virus C y que a pesar de tratamiento diurético no mejora correctamente y refiere dolor abdominal.
El paciente no tiene fiebre y al hacerle una paracentesis diagnóstica tiene más de 500 leucocitos. Esto lo que nos indica es que se trata de una peritonitis bacteriana espontánea y es necesario tratar con antibióticos aunque el paciente no tenga fiebre. Los pacientes que tienen peritonitis bacteriana espontánea suelen tener a menudo fiebre y también dolor abdominal. Sin embargo, en muchos casos, la clínica puede ser mucho más inespecífica. Para hacer el diagnóstico es necesario pinchar el abdomen y obtener líquido. Se dice que el paciente tiene peritonitis bacteriana espontánea cuando tiene más de 500 leucocitos por mililitro o más de 250 polimorfonucleares. Cuando cumple este criterio, decimos que tiene una peritonitis bacteriana espontánea y es necesario iniciar el tratamiento con ceftriaxona. Si el paciente es un paciente cirrótico con ascitis que no tiene una peritonitis bacteriana, pero tiene algún factor de riesgo, es necesario realizar profilaxis con norfloxacino. Los factores de riesgo son la hemorragia digestiva alta previa, la peritonitis bacteriana previa, o bien que en el líquido ascítico tenga muy pocas proteínas, en concreto menor a 1 gramo por decilitro. Esta pregunta trata de las diferencias que existen entre el líquido ascítico de los pacientes con peritonitis bacteriana espontánea frente a aquellos que tienen una peritonitis bacteriana secundaria, es decir, una peritonitis bacteriana por la perforación de algún órgano, por ejemplo, del estómago, del colon, etc. Las características del líquido ascítico son completamente diferentes. Generalmente los pacientes con peritonitis bacteriana espontánea del cirrótico suelen tener muy pocas proteínas, además suelen tener bastantes leucocitos, aunque tampoco muchos, suelen tener, como ya hemos dicho, más de 500 leucocitos o más de 250 polimorfonucleares, pero no tienen muchísimos y suele estar producido por una sola bacteria, generalmente Escherichia coli. Sin embargo, en los pacientes que tienen una peritonitis bacteriana secundaria suelen tener más de 10.000 leucocitos, es decir, muchísimos más, suelen tener las proteínas elevadas, las proteínas, la LDH, etc., y también suelen tener la glucosa baja, debido a que las bacterias, la abundancia de las bacterias, consume la glucosa. Al mismo tiempo, no suele estar producido por una sola bacteria, sino por muchas distintas, y el hecho de que alguna de ellas sea una bacteria anaerobia nos debe hacer pensar que se trata de una perforación. En este caso, nos preguntan cuál de las siguientes no corresponde a la peritonitis bacteriana espontánea en un paciente cirrótico con ascitis. Nos indican la presencia de más de 250 polimorfonucleares, que eso sí que corresponde a la peritonitis bacteriana espontánea, la presencia de proteínas y LDH bajas y la presencia de una glucosa alta. Todos esos datos corresponden a una peritonitis bacteriana espontánea. Sin embargo, la respuesta 1, más de 15.000 leucocitos, es un número muy elevado de leucocitos y no corresponde a la peritonitis bacteriana espontánea, sino más bien corresponde a una peritonitis secundaria a una perforación de una víscera hueca. Esta pregunta trata sobre una de las complicaciones de la cirrosis, que es la encefalopatía hepática. La encefalopatía hepática se debe a la existencia de shunts o comunicaciones entre el territorio esplácnico o portal y el territorio sistémico. Debido a la presencia de estos shunts, muchas de las sustancias tóxicas que proceden del intestino pasan directamente a la cava y posteriormente llegan al cerebro produciendo encefalopatía. Estos pacientes suelen tener alteraciones variables desde un cambio en el ritmo vigilia-sueño hasta un coma profundo, y es frecuente que tengan la presencia de flapping, que es un movimiento rítmico cada 3 segundos que se debe en las palmas de las manos, que se debe a la pérdida de tono muscular. El tratamiento de la encefalopatía hepática consiste en modificar todos aquellos factores que aumentan la producción de amonio en el intestino y que posteriormente llega al cerebro. Por lo tanto, lo que hay que hacer es disminuir la cantidad de proteínas en la dieta, dar una dieta pobre en proteínas, también administrar antibióticos que destruyen las bacterias del intestino, que degradan las proteínas y producen ese amonio,
como por ejemplo la neomicina, el metronidazol o la rifaximina, y también dar sustancias laxantes como la lactulosa o el lactitol, que aceleran el tránsito intestinal y modifican el pH de forma que haya menos bacterias en el intestino. También en algunos pacientes, sobre todo cuando se han administrado previamente benzodiazepinas, responden a un antagonista de las benzodiazepinas que se llama flumacenilo, que se debe administrar por vía intravenosa. También tratamientos más novedosos como sistemas de soporte hepático artificial, como el MARS, pueden ser útiles en algunos pacientes. En este caso nos preguntan cuál de los siguientes no forma parte del tratamiento habitual de los pacientes con encefalopatía hepática. Todas las respuestas forman parte del tratamiento habitual, salvo la respuesta 5, ya que es una benzodiazepina y por lo tanto, si se administra, no solo no mejoraría el grado de encefalopatía, sino que empeoraría. Esta pregunta trata sobre el Helicobacter pylori, que es el eje de gran parte de la patología del estómago. Como sabéis, el Helicobacter pylori es un bacilo gram negativo que tiene flagelos y que además produce una enzima que se llama ureasa, que es muy importante para su supervivencia en el medio ácido del estómago. Como sabéis, afecta al 50% de la población y además tiene varias formas de diagnosticarse, y es sobre lo que trata esta pregunta. Existen métodos directos y métodos indirectos. Los métodos directos son los que permiten ver al microorganismo, mientras que los métodos indirectos son aquellos que detectan anticuerpos u otras sustancias que produce la bacteria. Por otro lado, también se pueden clasificar los métodos diagnósticos en métodos diagnósticos invasivos, que son aquellos que utilizan la endoscopia, y métodos no invasivos, que son aquellos que no utilizan la endoscopia. Dentro de los métodos invasivos existen básicamente tres. En primer lugar, se puede tomar esa muestra del antro y mandarla a anatomía patológica, y eso es lo que se llama la biopsia. Se tiñe con una tinción especial que se llama Giemsa. En segundo lugar, se puede mandar a microbiología para que cultiven la bacteria, y eso se denomina cultivo, y en general se utiliza cuando el tratamiento ha fracasado en 2 ocasiones. En tercer lugar, se puede meter esa muestra en un reactivo, y es la técnica más sensible y es la que se conoce con el nombre de test de la ureasa rápida. En segundo lugar están los métodos no invasivos que no utilizan la endoscopia. El más útil y más sensible es el test del aliento, que utiliza urea marcada con carbono 13. Sin embargo, también están otros test que son menos sensibles y menos útiles, como la serología o la detección de antígenos en heces. En este caso, preguntan cuál es la respuesta falsa respecto al diagnóstico del Helicobacter pylori, y la respuesta falsa es que la serología sea el método más sensible para diagnosticar esta infección. Para el tratamiento del Helicobacter pylori es fundamental que se combinen varios fármacos para evitar resistencias. Es muy importante unir un fármaco que inhiba la secreción ácida, como generalmente se utiliza un inhibidor de la bomba de protones, como el omeprazol, y además se debe combinar 2 antibióticos. Nunca se puede utilizar menos de 2 antibióticos, ya que se producirían resistencias. Generalmente se utiliza omeprazol junto con amoxicilina y otro antibiótico, que suele ser claritromicina o bien metronidazol. El metronidazol es más barato, pero sin embargo tiene mayor número de resistencias que la claritromicina. También se podría utilizar omeprazol, metronidazol y claritromicina sin utilizar amoxicilina en aquellos pacientes que sean alérgicos a betalactámicos. En esta pregunta es muy importante que sepamos que el tratamiento que no se debe administrar para un paciente que tiene la infección por el Helicobacter pylori es aquel en el que únicamente se utiliza un antibiótico, ya que existirían gran número de resistencias. Además, en esa respuesta se comenta como antibiótico el metronidazol. Y el metronidazol, como ya hemos indicado, es un fármaco, un antibiótico que tiene un número de resistencias elevados. Por lo tanto, esa sería la falsa. Esta pregunta es una pregunta genérica sobre la hemorragia digestiva alta, que en ocasiones preguntan en el MIR. Tenéis que saber que la causa más frecuente de hemorragia digestiva alta es la úlcera péptica, en concreto la úlcera duodenal.
En segundo lugar, es muy variable según los distintos trabajos. En algunos comentan desgarros esofágicos de Mallory-Weiss y en otros las varices esofágicas en pacientes con cirrosis. Lo que es muy importante que tengáis en cuenta para el MIR es que independientemente de la etiología del sangrado, tanto alto como bajo que tenga el paciente, independientemente de la etiología, hay que restituir el volumen que haya perdido el paciente. Por lo tanto, esta pregunta trata sobre las gastritis crónicas. Dentro de las gastritis crónicas, aparte de la enfermedad de Menetrier, es muy importante conocer la gastritis crónica tipo A o alta y la gastritis crónica tipo B o baja. La gastritis crónica tipo A, como ya hemos dicho, se llama A o alta y también se llama A porque es de etiología autoinmune, es decir, existen autoanticuerpos que destruyen las células parietales o oxínticas generalmente del cuerpo y fundus del estómago, y como estas células son las que producen el ácido que existe en el estómago y también el factor intrínseco, que es muy importante para la absorción de la vitamina B12, estos pacientes van a tener poco ácido en el estómago y además van a tener déficit de vitamina B12. De forma reactiva, como el antro está conservado, se produce una elevación de gastrina. Estos pacientes, los pacientes con gastritis crónica tipo A, tienen hipergastrinemia reactiva. Sin embargo, la gastritis crónica tipo B, que se llama tipo B porque afecta a la parte baja del estómago y además está producida por una bacteria, el Helicobacter pylori, en esta enfermedad se produce destrucción generalmente del antro, aunque también de otras partes del estómago, que también se relaciona con el adenocarcinoma gástrico de tipo intestinal, y como afecta al antro se va a producir hipocloridria, es decir, poco ácido, pero no va a haber hipergastrinemia reactiva, la gastrina está normal o incluso baja. En esta pregunta nos plantean distintas posibilidades o distintas relaciones entre la gastritis tipo A y la gastritis tipo B con las distintas situaciones de hiper o hipogastrinemia. La respuesta falsa, la que no es correcta, es que la gastritis tipo A se relacione con una gastrina baja. Como ya hemos dicho, la gastritis tipo A se relaciona con una gastrina generalmente alta, una hipergastrinemia reactiva. En este caso se trata de conocer la fisiología de la absorción intestinal de distintas sustancias. Es fundamental que sepáis que en todo el intestino se absorbe prácticamente todos los nutrientes, salvo un par de excepciones. En primer lugar, el hierro y el calcio se absorben fundamentalmente en la primera porción del intestino, es decir, en el duodeno. En segundo lugar, la otra excepción que tenéis que conocer es que los ácidos biliares y la vitamina B12 se absorben en el ilion. Por lo tanto, en enfermedades que afectan al ilion no se absorben correctamente ni los ácidos biliares ni la vitamina B12. Esto es importante conocerlo. En esta pregunta nos plantean distintas asociaciones entre las porciones del intestino y las sustancias que se absorben. Como hemos dicho, en el duodeno se absorbe sobre todo el hierro y el calcio, y en el ilion se absorben los ácidos biliares y la vitamina B12. No es cierto, sin embargo, que se absorba el ácido fólico en el ilion. El ácido fólico se absorbe también en el yeyuno y por lo tanto esta sería la respuesta falsa. En esta pregunta nos comentan cómo se hace el diagnóstico de los distintos síndromes de malabsorción intestinal. Dentro de estos síndromes, lo que más preguntan en el MIR son las características de la biopsia intestinal. Es importante conocer los datos básicos de las distintas biopsias, sobre todo las que son las enfermedades más características. Hay que saber también cuáles son unos datos que son sugestivos y cuáles son datos patognomónicos de determinadas enfermedades. Por ejemplo, la linfangiectasia intestinal primaria tiene linfáticos intestinales dilatados y con las vellosidades intestinales en forma de maza. Eso es bastante característico, pero no es la única enfermedad en la que aparece. Por otro lado, en la enfermedad celíaca aparece atrofia de las vellosidades, hipertrofia reactiva de las criptas y un infiltrado linfocitario en la lámina propia. Esto también es característico y sugestivo de la enfermedad celíaca, pero no es la única enfermedad en la que aparece. Sin embargo, hay otras enfermedades que se considera que tienen una biopsia intestinal patognomónica.
y estas hay que conocerlas. En primer lugar, la enfermedad de Whipple, que tiene una biopsia intestinal con macrófagos cargados de material Pas positivo en la lámina propia. Esto antes, también hay que saberlo, se consideraba patognomónico, aunque ahora por la aparición de la infección VIH hay que saber que la infestación del intestino por el Mycobacterium avium intracelulare produce una biopsia similar. En segundo lugar está la enfermedad de Bruton o agammaglobulinemia ligada al cromosoma X, en la cual no hay células plasmáticas en la biopsia intestinal, no hay ninguna célula plasmática. En la enfermedad de Basen-Cornweg o abetalipoproteinemia se caracteriza por la presencia de pequeñas gotas de grasa en los enterocitos. El resto de la biopsia es normal, pero los enterocitos están cargados de gotas de grasa. En esta pregunta nos comentan distintos tipos de biopsia que son características y son correctas. Sin embargo, nos ponen que en la enfermedad celíaca aparece una biopsia con hipertrofia de las vellosidades y atrofia de las criptas. Y es justo lo contrario, es decir, existe atrofia de las vellosidades, por eso no pueden absorber bien los nutrientes, y una hipertrofia reactiva de las criptas. Esta pregunta trata sobre una de las causas más preguntadas de malabsorción intestinal, que es la enfermedad de Whipple. Aunque realmente es una enfermedad tremendamente rara, es bastante preguntada en el MIR, probablemente por ser muy característica. Esta enfermedad es típica de varones, generalmente de raza blanca, y que está producida por una bacteria, que es un actinomiceto gram positivo, que se denomina Tropheriма whipplei. Produce una infección sistémica que con frecuencia se manifiesta con diarrea y pérdida de grasas. Sin embargo, tiene muchas otras afectaciones. Puede producir afectación neurológica, y esta es la más peligrosa, afectación ocular, afectación cardíaca, puede haber fiebre, adenopatías y también puede producir artritis. En muchas ocasiones los pacientes están yendo al reumatólogo años antes de comenzar con la diarrea y no se sabe por qué tienen esa artritis. El diagnóstico de esta infección se realiza mediante una endoscopia, tomando biopsias del epitelio del intestino, generalmente del duodeno o incluso, si se puede, del yeyuno, y se caracteriza por una biopsia en la que hay macrófagos cargados de material Pas positivo en la lámina propia. Este material Pas positivo son los lisosomas de los macrófagos que están destruyendo a la bacteria. Es una infección que también se puede diagnosticar realizando la PCR del tejido que se ha obtenido del duodeno. Es una infección que requiere un tratamiento muy cuidadoso y prolongado, generalmente con cotrimoxazol, durante al menos un año. Sin este tratamiento, la enfermedad es mortal. En esta pregunta nos plantean un paciente que comienza con afectación neurológica, también tiene afectación intestinal, artralgias, fiebre, adenopatías. Es un cuadro bastante típico y también nos orientan todas las respuestas, ya que todas las respuestas tratan sobre esta enfermedad. Lo que es muy importante que sepáis y que es la respuesta falsa es que es una enfermedad que sin tratamiento es mortal. Por lo tanto, la falsa es que no requiera un tratamiento prolongado y que sea una enfermedad benigna. Es una enfermedad mortal que sin tratamiento antibiótico tiene muy mal pronóstico. Esta pregunta trata sobre las características endoscópicas y de distribución de la enfermedad inflamatoria intestinal. Es muy importante saberse las diferencias y las distintas características de estas enfermedades para poder diferenciar sobre todo la colitis ulcerosa de la enfermedad de Crohn. La colitis ulcerosa es una enfermedad que siempre afecta al recto y que se extiende de forma proximal y continua desde el recto hacia arriba, afectando, como digo, de una manera continua. Es una enfermedad que solo afecta a dos de las distintas capas del intestino, solo afecta a la mucosa y a la submucosa, nunca afecta a capas más profundas. Sin embargo, la enfermedad de Crohn es una enfermedad que puede afectar a cualquier parte del aparato digestivo. Puede afectar a la boca, al esófago, al estómago, pero con mayor frecuencia afecta al ilion terminal, que es la última parte del intestino delgado. Sin embargo, la colitis ulcerosa nunca afecta al intestino delgado. Esto es una característica que prácticamente define
a la colitis ulcerosa y si se ve afectación del ilion terminal, puede ser o bien una ileitis por reflujo o que realmente no se trate de una colitis ulcerosa. En esta pregunta que plantearon en el año 2007 se trata de un paciente que ha presentado varios episodios de diarrea y acude a la urgencia por presentar deposiciones con sangre, fiebre y un mal estado general. En la endoscopia se observa que el paciente tiene unas úlceras serpiginosas que afectan al intestino grueso y no se llega a ver el intestino delgado, y además en un tránsito varitado, un tránsito gastrointestinal, se observa que hay una estenosis del ilion terminal. Como hemos comentado, esto nos debe hacer sospechar en una enfermedad de Crohn y no una colitis ulcerosa, ya que la colitis ulcerosa no afecta al ilion terminal. También es característico de la colitis ulcerosa que toda la mucosa esté enrojecida e inflamada y con un aspecto friable. Sin embargo, es muy característico, como pone en este caso, de la enfermedad de Crohn, que haya unas úlceras serpiginosas, alargadas, que se van uniendo y entre las úlceras quede mucosa sana, mucosa indemne. Esta pregunta trata sobre una de las complicaciones más importantes y más graves de la colitis ulcerosa, que es el megacolon tóxico. El megacolon tóxico es una situación que es muy típica de la colitis ulcerosa y sobre todo lo preguntan en relación con ella. Sin embargo, también puede aparecer en otras enfermedades inflamatorias que afectan al colon cuando son muy graves. Se define un megacolon tóxico cuando viene un paciente con una colitis ulcerosa y que tiene una radiografía de abdomen en la que vemos que el colon transverso mide por lo menos 6 centímetros. También se debe asociar, para diagnosticarse de megacolon tóxico, de un estado tóxico con fiebre, taquicardia y malestar general, frecuentemente anemia. Es muy importante que se realice un tratamiento intensivo de estos pacientes, ya que la mortalidad es muy alta, sobre todo por perforación del colon. Inicialmente se debe dejar al paciente en dieta absoluta, coger una vía periférica y administrar sueros para mantener al paciente y también administrar tanto corticoides a dosis altas por vía intravenosa como antibióticos también por vía intravenosa que cubran anaerobios. Si el paciente no responde a este tratamiento médico en 24 o 48 horas, es fundamental realizar cirugía y quitar el colon, ya que si no el paciente puede fallecer. En este caso, en esta pregunta, la respuesta que es falsa es que esté indicado realizar una cirugía diferida. Si la cirugía se hace diferida, el paciente fallecerá. Por lo tanto, se debe hacer una cirugía urgente si el paciente no responde en 24 o 48 horas. En este caso, se plantea una pregunta sobre el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal, en concreto de la enfermedad de Crohn. En la enfermedad inflamatoria intestinal, generalmente, sobre todo cuando es una colitis ulcerosa, se requiere tratamiento tópico, ya sea en supositorios o en distintas presentaciones. Si la afectación en la colitis ulcerosa supera el ángulo esplénico, es lo que se conoce con el nombre de pancolitis, también requiere tratamiento por vía oral. Sin embargo, en los pacientes con enfermedad de Crohn, como generalmente suele haber afectación del ilion terminal, el tratamiento suele ser un tratamiento por vía sistémica, ya sea oral o intravenoso, y con menos frecuencia un tratamiento tópico. Generalmente, en los brotes que se consideran leves, se comienza tratamiento con unos antiinflamatorios que se conocen con el nombre de aminosalicilatos. Generalmente, si estos pacientes no responden, o bien en las formas moderadas, se añade a los aminosalicilatos corticoides a dosis bajas por vía oral, generalmente entre 20 y 40 miligramos, dosis bajas o intermedias. Si el paciente tiene un brote grave o bien no responde, se puede añadir y generalmente requiere ingreso un tratamiento con corticoides por vía intravenosa ya a dosis altas. 1 miligramo por kilogramo de peso al día. Sin embargo, si los pacientes no responden a este tratamiento, ya habría que utilizar fármacos más agresivos como la ciclosporina, infliximab o otros tratamientos inmunosupresores más potentes. Es muy importante, y esto lo han preguntado en varias ocasiones en el MIR,
que se sepa que el tratamiento de mantenimiento, es decir, el tratamiento que siguen entre los brotes de los pacientes con enfermedad inflamatoria, nunca debe de incluir corticoides. Así como el tratamiento de los brotes sí que es con corticoides, el tratamiento entre los brotes se debe de suspender poco a poco los corticoides hasta que el paciente esté sin ellos. Por lo tanto, la respuesta que es falsa en esta pregunta es que sea importante o sea beneficioso el tratamiento de mantenimiento con corticoides. Esta pregunta trata sobre las distintas manifestaciones extraintestinales de la enfermedad inflamatoria intestinal. Dentro de estas manifestaciones extraintestinales hay que saber los datos más característicos. En concreto, hay que saber cuáles se relacionan con la actividad inflamatoria del intestino y cuáles siguen un curso totalmente independiente. Por otro lado, también es importante saber cuáles afectan más a la colitis ulcerosa y cuáles más a la enfermedad de Crohn. En primer lugar, hay que saber que la manifestación extraintestinal más frecuente es la artritis periférica. Esta artritis periférica se relaciona con la actividad inflamatoria del intestino y cuando mejora la inflamación del intestino también desaparece la artritis periférica. Distinto es la espondilitis anquilosante y la sacroileitis, que siguen un curso totalmente independiente. Por otro lado, también están las manifestaciones cutáneas, siendo el eritema nodoso la más frecuente y que sigue también el curso de la actividad inflamatoria, y por otro lado está el pioderma gangrenoso, que es una lesión ulcerada en sacabocados que no está producido por ninguna bacteria y que sigue también un curso independiente, de la actividad inflamatoria del intestino. Por otro lado están las manifestaciones oculares. Dentro de las manifestaciones oculares, la uveitis anterior es la única que es independiente de la inflamación del intestino. Por otro lado, también tenemos, y estas son muy importantes, las manifestaciones hepatobiliares. Dentro de las manifestaciones hepatobiliares, la más importante y la más preguntada es la colangitis esclerosante primaria. Es una enfermedad hepática que afecta a los conductos biliares tanto extra como intrahepáticos y que es más frecuente en la colitis ulcerosa y totalmente independiente de la inflamación del intestino. En esta pregunta nos comentan cuál de las siguientes manifestaciones extraintestinales es más frecuente en la colitis ulcerosa que en la enfermedad de Crohn. Únicamente hay dos manifestaciones que son más frecuentes en la colitis ulcerosa que en la enfermedad de Crohn, y estas son el pioderma gangrenoso y la colangitis esclerosante. Todas las demás opciones son más frecuentes en la enfermedad de Crohn. Esta pregunta comenta las distintas características del diagnóstico de la pancreatitis aguda. La pancreatitis aguda, que es la inflamación aguda del páncreas, se diagnostica cuando tenemos un paciente con dolor abdominal de características típicas, generalmente en el epigastrio o en el mesogastrio, muchas veces irradiado en cinturón o más hacia el lado izquierdo, asociado a una analítica con una elevación por encima del triple de lo normal de la amilasa o bien de la lipasa, que son enzimas que produce el páncreas. Por lo tanto, la primera respuesta, es decir, que la pancreatitis aguda se define por dolor abdominal y elevación por encima del triple de lo normal de la amilasa, es correcta. Sin embargo, hay que tener varios conceptos claros con respecto a la amilasa. La amilasa es una enzima que se eleva rápidamente, pero también baja rápidamente y además se puede elevar en otras situaciones que no sean la pancreatitis aguda. Puede elevarse también en la obstrucción intestinal, en el infarto intestinal, en la rotura del embarazo ectópico y en otras complicaciones como la isquemia mesentérica aguda. En estas situaciones también se asocia a dolor abdominal, pero la elevación no suele ser tan importante como en la pancreatitis aguda. También hay dos situaciones que conviene saber, que son la macroamilasemia y la insuficiencia renal, en las cuales la amilasa se puede elevar mucho, pero sin embargo no hay dolor abdominal. Por otro lado, la lipasa es una enzima que es más sensible y más específica, por lo tanto más útil para el diagnóstico que la amilasa.
La respuesta que es falsa en esta pregunta es que una amilasa normal excluya el diagnóstico de pancreatitis aguda. El hecho de que el paciente tenga una amilasa normal no quiere decir que no tenga pancreatitis, ya que podemos haber realizado la analítica bastante tarde y que la amilasa ya esté descendiendo, o bien que tenga una pancreatitis por hipertrigliceridemia. En la pancreatitis por hipertrigliceridemia hay tantos triglicéridos en la sangre que la máquina que detecta la amilasa no es capaz de detectarla correctamente. Esta pregunta es sobre los pseudoquistes pancreáticos, que es la complicación más frecuente y probablemente más importante, que más se ve en la práctica clínica, de la pancreatitis aguda. Muchas pancreatitis agudas, después de producirse la inflamación del páncreas, esa inflamación se reabsorbe y se produce una lesión quística. Esta lesión quística, la mayoría de las veces es asintomática y no da problemas y se suele diagnosticar o bien mediante un escáner o mediante una ecografía. Hay que realizar un seguimiento periódico del paciente con ecografías cada un mes y medio aproximadamente para ver cómo va disminuyendo progresivamente el tamaño del pseudoquiste. En la mayoría de las veces esto ocurre así, es decir, va disminuyendo el tamaño hasta desaparecer. Sin embargo, hay que tener en cuenta que si el pseudoquiste dura más de 6 semanas y tiene un tamaño mayor a 6 centímetros, es necesario pincharlo y aspirar el contenido. Esto se puede hacer guiado mediante un escáner o guiado mediante ecoendoscopia. La respuesta falsa en esta pregunta es que el pseudoquiste, si dura más de 6 semanas y mide más de 6 meses, deba de operarse. El pseudoquiste ya no se opera, a no ser que tenga una complicación muy importante, sino que lo que se hace es aspirarse desde el exterior, guiado por escáner o por ecoendoscopia. Esta pregunta trata sobre las características clínicas de la pancreatitis crónica. La pancreatitis crónica es la calcificación y fibrosis progresiva del páncreas sin que exista realmente inflamación del mismo. Si existe inflamación, se conoce como una reagudización de la pancreatitis crónica. Esta pancreatitis crónica, generalmente, en las fases iniciales, produce un dolor abdominal después de las comidas, en la misma localización que la pancreatitis aguda, pero menos intenso. Generalmente los pacientes describen un dolor abdominal de muchos años de evolución. Según se va fibrosando y destruyendo el páncreas progresivamente, se va disminuyendo progresivamente el dolor, pero sin embargo van apareciendo complicaciones de insuficiencia pancreática. Aparece esteatorrea y maldigestión con malabsorción asociada y también aparece diabetes. Es muy importante saber que la malabsorción aparece en las fases tardías, no como comenta en esta pregunta de la enfermedad y no en las fases iniciales, y también la diabetes suele tener con muy poca frecuencia cetoacidosis. Es una diabetes distinta a la diabetes habitual. No suele tener cetoacidosis, sino que tiene hipoglucemias con mayor frecuencia. Lo que sí que es cierto en las pancreatitis crónicas es que según va avanzando la enfermedad, los pacientes van teniendo cada vez menos dolor hasta incluso llegar a desaparecer. Los pacientes con pancreatitis crónica frecuentemente tienen calcificaciones en la radiografía simple de abdomen o en otras técnicas de imagen en el páncreas, pero esto ocurre solo en el 50 o 60% de los pacientes y no en todos ellos. Esta pregunta trata sobre las distintas enfermedades de la vesícula y de la vía biliar extrahepática. En la vesícula, debido a distintos motivos, cuando predomina el colesterol sobre las sales biliares y la lecitina, se pueden formar cálculos que se denominan, que son los más frecuentes, cálculos mixtos de colesterol. Estos cálculos, si permanecen ahí, pueden estar toda la vida sin causar ningún tipo de síntoma. Por lo tanto, la colelitiasis o litiasis biliar es asintomática. Por otro lado, si los cálculos salen de la vesícula biliar, sí que pueden producir distintas manifestaciones. Si el cálculo se queda enclavado en el conducto cístico, puede producir un cólico biliar. En el cólico biliar únicamente aparece dolor, no aparecen otras manifestaciones, no aparece ni fiebre ni tampoco aparece ictericia. Por otro lado, si el cálculo se queda enclavado más tiempo de lo habitual,
se puede producir una inflamación de la vesícula. Esto es lo que se conoce con el nombre de colecistitis biliar litiásica. En este caso, aparte de un intenso dolor, con frecuencia aparece fiebre y además el paciente tiene un signo de Murphy positivo. Por otro lado, si el cálculo alcanza el colédoco, el conducto colédoco, el paciente tendrá un dolor parecido al del cólico biliar y además tendrá ictericia. El paciente se pone amarillo, pero a diferencia de la enfermedad anterior, de la colecistitis aguda, el paciente no tiene fiebre. Finalmente, la última complicación que puede aparecer en relación con la colelitiasis es la aparición de una colangitis aguda, es decir, una infección de la vía biliar secundaria con frecuencia a una coledocolitiasis. En este caso se produce por bacterias gram negativas que ascienden por la vía biliar y producen lo que se llama triada de Charcot, que es fiebre elevada, frecuentemente en picos, dolor en el hipocondrio derecho e ictericia. En este caso nos plantean un paciente mayor con enfermedad pulmonar obstructiva crónica que comienza con dolor en el hipocondrio irradiado al hombro, que es una irradiación frecuente de la patología de la vía biliar, y que además tiene una fiebre elevada e ictericia. Esto nos orienta, esta triada fiebre, dolor e ictericia, nos orienta a que se trata de una colangitis aguda y no de una colecistitis aguda ni una coledocolitiasis.